¿Cómo activar el modo desarrollador en Android? Sí, este modo que estás viendo ahora mismo, que puede también llamarse como aparece en mi Moto G6 Plus, permisos de programador. Pero atención, aunque yo tengo un Moto G6 Plus, esta forma de activar el modo desarrollador que te voy a mostrar sirve para cualquier teléfono móvil. Repito, sirve para cualquier teléfono móvil. Claro, cualquier teléfono móvil Android. Así que si tienes un Android, atención, porque te cuento antes de activar el modo desarrollador que debes tener algo importante en cuenta. Dos cosas importantes. La primera, tener cuidado, pues este aviso quiere decir que si tocas algo, ajustas algo mal ahí, puedes estropear los ajustes del sistema, ya que son muy delicados. La segunda, pues no sé para qué quieres activar este modo desarrollador, ya que hay muchas cosas ahí para mover y ajustar, así que déjame en los comentarios qué vas a hacer, porque realmente me da curiosidad. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. ¿Sí le gusta? Sí. ¿Por qué le gusta, señor? Porque vivo sola y entonces pues en algo me tengo que entretener, ¿verdad? Ahora el tutorial. Te vas a los ajustes, a configuración del teléfono, luego te desplazas hasta la parte final donde encontrarás una pestaña llamada Sistema o algún sinónimo parecido. Recuerda que dependiendo de tu móvil, del móvil que manejes, puede cambiar el nombre, un sinónimo, pero relativamente es igual, es parecido, será casi lo mismo, si no es que lo mismo. Solo quería decirte esto para que lo tengas en cuenta. Ahora sigamos con el tutorial. Entras en la pestaña de sistema y encontrarás otra pestaña llamada acerca del teléfono. Lo que vas a hacer es ingresar en esa pestaña e irte hasta el final donde dice número de compilación. Y es aquí la parte importante. Es en este nombre, número de compilación, que seguramente será el mismo en casi todos los teléfonos móviles. Este nombre es donde vamos a activar, presionando ahí donde vamos a activar el modo desarrollador o el modo programador. Así que es importante. Lo que vas a hacer es presionar la pestaña número de compilación unas 7 o 9 veces dependiendo del modelo de tu teléfono. Se te pedirá la contraseña o patrón de tu móvil. Una vez la hayas puesto, ya habrás activado el modo desarrollador. Pero ojo, atención, aunque ya hemos activado el modo desarrollador, tenemos que hacer lo siguiente. Lo que vas a hacer es retroceder solo una vez a la anterior pestaña cerca del teléfono y desplazarte hasta el final. Y es ahí donde encontrarás la pestaña desarrollador o programador. Entras en la pestaña y haces los ajustes que deseas. Ahora no olviden dejarme en los comentarios para qué desean activar este modo desarrollador. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Estás en Osirium TV, mi nombre es Mauricio.